Supercrack Estrella presenta La viajera del tiempo aristócrata Margarita Ruiz de Liori con teléfono móvil 1937. Esto es una teoría, pero el gran parecido de la aristócrata Margarita Ruiz de Liori con esta viajera del tiempo con un teléfono móvil en 1937 es enorme. Ya hablé en otro video de la aristócrata Margarita Ruiz de Liori, y de que era una viajera del tiempo. El video se titulaba Denver Post 1947 anunció que España tenía platillos volantes nazis. Por favor, ver otra vez este video para entender por qué explico que la aristócrata Margarita Ruiz de Liori es una viajera del tiempo, y por qué decimos que esta mujer que parece salir de una iglesia en 1937 España hablando con un teléfono móvil es ella. Estamos en la Guerra Civil Española, y la aristócrata Margarita Ruiz de Liori es una espía del bando nacional. Ella disponía de la tecnología que los nazis sirvieron a los nacionales en la guerra, como este teléfono móvil que funciona gracias al satélite El Caballero Negro. Aristócrata Margarita Ruiz de Liori usa de un teléfono móvil al salir de lo que parece una iglesia en el año 1937. Ella realizó viajes en el tiempo junto a otras mujeres alemanas como Sigrun Gudrun, María así hasta 5 que usaron una máquina del tiempo llamada campana nazi, por lo que deducimos que la mujer que aparece hablando con un teléfono en 1937 es ella, ya que hay un gran parecido físico. Margarita Ruiz de Liori, la amante de Henry Ford y protegida de Franco, es esta mujer que aparece en 1937 hablando con un teléfono móvil. Hay otra prueba de un teléfono móvil en el año 1937, y esto es muy importante porque coincide con el año en la que podemos ver a aristócrata Margarita Ruiz de Liori hablando con teléfono móvil. En ese mismo año 1937 se pintó un smartphone, pintado en 1937, el mismo año donde aparece la aristócrata Margarita, se pintó este teléfono móvil. En las paredes de la oficina principal de correos de Springfield, donde hoy se encuentran las oficinas del estado de Massachusetts, un gran mural representa al colonizador inglés William Pinchon rodeado de indígenas que examinan las telas y enseres que el fundador del asentamiento les mostró a su llegada. El panel, pintado por Humberto Romano, lleva 80 años expuesto, pero nadie parecía haberse percatado hasta ahora de un sorprendente detalle. Solo el historiador Daniel Crown reparó en él al documentarse sobre el fundador de la ciudad de Springfield. En un artículo publicado en The Public Domain Review en 2015 apuntó: el hombre de la derecha inferior mira lo que parece ser algún tipo de dispositivo de teléfono inteligente. Ciertamente el indígena del mural sostiene un objeto que se asemeja a un smartphone, incluso con el mismo gesto de cualquiera que hoy consulta un mensaje de WhatsApp o las noticias en su móvil. ¿Cómo podía ser posible? La escena plasmada correspondería a 1635, pero ni siquiera cuando fue pintada en 1937 existían los smartphones. El primer iPhone se lanzó al mercado en 2007, 25 años después de la muerte del pintor, y repito, es el mismo año que podemos ver a la aristócrata Margarita Ruiz de Liori hablando por un teléfono móvil. El cuadro se pintó en 1937. La viajera del tiempo Margarita Ruiz de Liori tenía a científicos nazis trabajando en su casa. Cortó la mano de su hija para que fuera llevada a la Antártida y allí fuera clonada. Muchos de estos científicos que estuvieron en su casa trabajaron años atrás en la máquina del tiempo llamada campana nazi. Con esta misma máquina Margarita Ruiz de Liori realizó viajes en el tiempo. Los nazis solo usaron de mujeres para realizar estos viajes y saltos en el tiempo. Una de estas mujeres fue Margarita Ruiz de Liori. Su casa era conocida como la Casa de los Fantasmas. Un palacete situado en la calle Mayor, número 54, heredado de su familia, inspiraba curiosidad, temor y hasta miedo. Debajo existía una red de galerías que comunicaba los diferentes sótanos. Pasaban desapercibidos, dado que el acceso a los mismos era a través de una trampilla oculta bajo una espesa alfombra. Se conoció entonces que, desde poco antes del verano de 1952, se habían alojado allí de modo permanente un par de misteriosos extranjeros, aunque apenas salían tan solo de noche, aprovechando las horas de oscuridad para dar un pequeño paseo. Numerosas personas testificaron su presencia. Los describían como altos, rubios, fuertes y con aspecto marcial. Se movían por el interior del recinto enfundados en batas blancas. En alguna ocasión, en que la dueña se vio forzada a ello, los presentó como médicos o biólogos que provenían de un país del norte de Europa. Se empezó a rumorear que eran nazis huidos, de ahí su enclaustramiento.
Con el paso del tiempo se supo que se trataba de dos científicos alemanes, un coronel y un capitán pertenecientes a la inteligencia de las SS, que habían experimentado en los campos de exterminio con cobayas humanas, montaron un laboratorio clandestino en los sótanos, utilizaban pasaportes falsos canadienses a nombre de Georg Fahrenberg y Joseph Smith, respectivamente. Margot, la hija de Margarita, vivió un tiempo en dicha casa, hasta que se mudó a la de una amiga, pero los forasteros continuaban dentro. Para cuando la joven abandonó dicha mansión, puede que estuviera inficionada por algún virus que atacó su sistema inmunológico, un contagio accidental, dados los ensayos que se realizaban con animales, que afectó a su frágil salud. Después se produjeron otras complicaciones en su organismo como el edema pulmonar que acabaron con su vida. Pudo fallecer víctima de un proceso bacteriológico experimental, y además se parece mucho al coronavirus actual. A raíz de la detención de la marquesa y ante las órdenes judiciales, para registrar todos sus inmuebles, los misteriosos invitados decidieron quitarse de en medio o les forzaron a ello, huyeron de Albacete. La policía halló una pistola ametralladora de origen alemán, de la marca Mauser-Oberndorf, calibre .763, en perfecto estado de funcionamiento. Daba la impresión de que la olvidaron en su precipitada fuga. En cuanto se conocieron tales hechos, la capital manchega fue cita de numerosas personas que la peinaron buscando testimonios sobre los dos extraños personajes. Se rumoreó con la presencia de los servicios secretos español y también norteamericano. Estaba clara la presencia de tales personas, el trabajo que realizaban en la casona y la existencia de cuartos subterráneos con quirófano y material médico. ¿Por qué se ignoró todo ello a nivel oficial tras el registro domiciliario? Existían oscuros intereses encaminados a tapar el asunto. Al parecer, estaban experimentando sobre armas bacteriológicas, como podía ser una fórmula de envenenamiento de las aguas, que desarrollaba su letal efecto varios días después de ser ingeridas. Incluso al cabo de un mes, a la par querían conseguir un revulsivo antitóxico que pudiera anular su acción. También estudiaban crear una píldora y a la vez su antídoto, que sustituyera la pastilla de cianuro. Por si faltaba algún ingrediente, la macabra historia de la Casa de los Fantasmas, posteriormente fue relacionada con el expediente Humo. A partir de 1965 un grupo de aficionados a la ufología comenzaron a recibir mensajes de supuestos alienígenas procedentes de un alejado planeta. El interés de los aficionados a la ufología se acrecentó a raíz de unas declaraciones recogidas por A.B.C. en 1968. Bajo el título Los extraterrestres conviven con nosotros desde hace varios años, el investigador y sacerdote Enrique López Guerrero hacía públicas sus investigaciones. Conocido popularmente como el cura de los ovnis, afirmaba que alienígenas, llegados a nuestro planeta en 1950, estaban enviando comunicados. Se trataba de los humitas. Le habían informado de que nuestra primera residencia en España fue escogida en una población recoleta, Albacete. Una dama amante de los animales prestó asilo a mis dos hermanos que pudieron, durante su forzoso encierro, realizar las primeras experiencias psicofisiológicas con mamíferos terrestres. Todo discurría con normalidad hasta que una de estas pruebas escapó a su control, infectando a la hija con algún extraño bacilo de alto riesgo traído desde la constelación Virgo. Se referían a la muerte de Margot. Numerosos aficionados al tema de los ovnis, incluso procedentes del extranjero, llegaron a la ciudad manchega, realizaron psicofonías, guijas y otra clase de experimentos, así como una intensa búsqueda de pruebas y testigos. Dilapidó su fortuna a golpe de escándalos, abandonó a su marido y se enfrentó a su hermana por un título nobiliario. Gracias a la serie El Caso, emitida por Televisión Española, salió a la luz de nuevo historia de Margarita Ruiz de Liori. Aunque en la serie hablaban del trágico suceso más conocido de su vida, y por el que adquirió una oscura fama hasta el final de sus días, Margarita tuvo una vida digna de un guión de Hollywood. No se sabe a ciencia cierta cuándo nació Margarita, ya que ella siempre procuró ocultar la fecha, aunque se cree que fue en 1889. Su padre, de José María Ruiz de Liori y Pardines, fue un conocido aristócrata y político, que llegó a ser alcalde de Valencia y diputado durante la Restauración borbónica. Amigo de numerosos intelectuales de la época, fue también presidente de los Ratpenat, sociedad cultural dedicada a la defensa de la lengua valenciana, de la que Margarita sería proclamada regina en 1907.
Si hubo una figura que marcó la vida de Margarita Ruiz de Liori, fue la de su padre, hombre brillante, tuvo en su hija pequeña a su fan más incondicional, que sintió por él una admiración tan desmedida que le hizo desear ser el hijo que el varón nunca tuvo. Fue esta ansia por complacer a su padre la que la llevó a licenciarse en Derecho o estudiar 2 cursos de medicina en una época en la que la mayoría de las mujeres de su clase se dedicaban a coser, hacer obras de caridad y buscar un buen marido. El varón poseía una gran biblioteca donde contaba con una colección de libros de ocultismo, libros que Margarita devoró y que le hicieron adentrarse en un mundo desconocido, paralelo a la estricta educación cristiana que recibía de su madre. Curiosamente, Margarita decidió en un momento dado romper con todo lo establecido y marcharse. Se había casado en 1910 con Ricardo Shelley, con quien tuvo a sus 4 hijos. Margot, José María, Juan y Luis. Se casó muy joven y su matrimonio al principio fue feliz. Pero conforme pasaron los años, Margarita se sintió cada vez más atrapada, quería a sus hijos, pero necesitaba algo más en la vida. La gota que colmó el vaso fueron las numerosas infidelidades de su marido. La muerte de su padre en 1920 marcó un punto de inflexión en su vida. Aunque la baronía pasó a su hermana mayor, Soledad, inició un litigio que duró más de 30 años por reclamar el título. Se sentía la única digna de ser llamada baronesa debido a sus numerosas cualidades, aunque nunca tuvieron buena relación. A partir de entonces las hermanas dejaron de hablarse. Cuando falleció su padre, decidió que no tenía por qué seguir aguantando una situación que la llenaba de infelicidad, así que habló con Ricardo, lo abandonó y se fue de casa dejándole con sus hijos. El escándalo fue monumental. Margarita no dio jamás marcha atrás, eso le costó el ostracismo social en una época en la que el divorcio era algo casi impensable, y más en una clase social que no perdonaba un escándalo de tamaña magnitud. Tras un largo viaje por Francia, en 1922 Margarita llegó como corresponsal de prensa a un Marruecos inmerso en plena guerra del Rif. Fue allí donde tomó contacto con otras religiones que cambiaron su percepción sobre la vida y la muerte, y donde conoció al caudillo rifeño Mohamed Abdelkrim, el Jacabí, quien se convirtió en uno de sus grandes amores. Acusada de ser espía doble, medió en la liberación de prisioneros españoles capturados precisamente por Abdelkrim. Volvió a Madrid para ser condecorada por su valor, y con un nuevo amigo, Francisco Franco Bahamonde. Margarita fue megalómana, narcisista y excéntrica, fuerte activista de las causas de la mujer, tuvo una peculiar conciencia de clase en la que consideraba que todas las mujeres poseían los mismos derechos que los hombres, pero una lavandera no podía compararse con una baronesa. Sucedió en 1954, Margarita Ruiz de Liori y de la Bastida, de 61 años, marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, duquesa de Valdeáguilas y vizcondesa de la Mosquera, le cortó la mano derecha, le sacó los ojos y rasuró el vello púbico al cadáver de su hija pequeña, Margot Schelley, de 36 años. Luego se guardó los órganos en su casa. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo. ¿Por qué lo hizo? Ya lo explicamos antes, quería que su hija fuera clonada. El proceso figura en la selección de los procesos célebres seguidos ante el Tribunal Supremo en sus 200 años de historia, que publicó el Alto Tribunal recientemente. En su momento acaparó todas las portadas de los periódicos. Todo comenzó el 30 de enero de 1954 cuando Luis Schelley, hermano de la fallecida, enterrada días antes, presentó una denuncia contra su madre ante los juzgados. El juez instructor, a pesar de ser una aristócrata de alta alcurnia, ordenó la entrada y registro en el domicilio de la marquesa, situado en el número 72, tercero derecha, de la calle Princesa de Madrid. Allí había vivido Margot con su madre y el compañero sentimental de esta, el abogado José María Bassols Iglesias, hasta que, muy enferma, fue trasladada a Albacete, donde la familia tenía una segunda residencia y donde, finalmente, murió. Los XI de la época localizaron en el interior de una lechera de plástico una mano derecha de mujer y, en un frasco, los ojos y la lengua de una persona. También se encontraron un gran número de cabezas de perro y pájaros muertos. Margarita Ruiz de Liori había sido en su juventud una rebelde feminista y una activista por la igualdad de derechos con el hombre. Según afirmó ella, nació en 1893, por lo que en ese momento tenía 61 años, una edad, en aquel tiempo, en que ya se era anciana.
Esta mujer era la menor de 2 hijas de José María Ruiz de Liori, barón de Alcalí, quien había adquirido cierto relieve político durante los primeros años del reinado de Alfonso XII, llegando a ostentar el título de gobernador civil de Mallorca y diputado por Cortes en 1904, muy vinculado a los círculos masónicos, y Soledad Resines de la Bastida. El padre, sabedor de que la formación era fundamental para el futuro de su hija, le dijo una formación académica reservada para los varones. Margarita respondió a las expectativas. Acabó Derecho en 2 cursos. En aquel tiempo la carrera era de 5 años, con notas muy brillantes. A la joven Margarita la casaron a los 17 años con Ricardo Shelley, un valenciano de ascendencia irlandesa, empleado a la empresa estadounidense La Equitativa, con quien tuvo 4 hijos. José María, Juan, Luis y Margot, la pequeña y la más frágil, conocida después por sus profundas convicciones religiosas y sus actos de solidaridad social. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho. Se separaron. Comenzó a hacer declaraciones en diversos foros públicos que fueron escandalosas para ese tiempo. La mujer no debe ser instrumento más que de sí misma. Debe buscar su placer, y no el placer del hombre. La mujer debe buscar su realización en la vida activa y no solo en el matrimonio. Debe participar activamente en la política, en el trabajo, en la lucha, y otras por el estilo. Yo no estaba dispuesta a servirle de coneja, a que me hiciera un niño cada año y, por añadidura, me contagiara alguna enfermedad, pues era muy aficionado a verse con otras mujeres, explicó después la propia Margarita. Al verse libre, la marquesa dejó a sus hijos al cuidado de su madre y se lanzó a la aventura profesional y personal. Fue periodista y como corresponsal de La Correspondencia de España y de otros periódicos madrileños cubrió sobre el terreno la guerra de Marruecos, entre 1919 y 1923. Una ocupación que compaginó con otra más discreta, la del espionaje. En su momento se la conoció como la Mata Hari española por haber sido agente doble, y quizá amante, del general Miguel Primo de Rivera, dictador entre 1923 y 1930, y del rebelde rifeño Abdelkrim. También entabló amistad con un joven general, Francisco Franco, a quien se dice que salvó la vida al avisarle con antelación de un atentado que le habían preparado los rebeldes rifeños. Son varios los romances que se le atribuyeron en la época, desde Miguel Primo de Rivera a Manuel Aznar, pasando por el cardenal Benyocho, el mismísimo Henry Ford. Tras Marruecos, viajó a México, Cuba y Estados Unidos, pintó los retratos de 3 presidentes y escribió para diferentes periódicos. Volvió a España justo antes del estallido de la guerra civil, tras haber dilapidado una gran fortuna. La guerra la pilló con sus hijos en Barcelona, donde conoció al que, según ella, fue el gran amor de su vida y su segundo marido, el abogado Josep María Bassols, quien lo abandonó todo por estar con ella, loco de amor. Tras la guerra, Margarita y su familia pasaron unos años en Albacete y después se instalaron en Madrid. Fue allí donde en 1954 tuvo lugar el famoso caso de la mano cortada, en el que se acusó a Margarita de haberle cortado la mano, la lengua, y haberle sacado los ojos a su hija Margot nada más fallecer esta de una leucemia. Suponemos entonces que las imágenes donde aparece hablando con un teléfono móvil en 1937 es en Barcelona. Un año más tarde fue a Barcelona el que luego fue presidente de los Estados Unidos, Kennedy. Para realizar el rito de la montaña de Montserrat, en este rito la élite entra al antimundo entrando por una puerta oculta que hay en el monasterio de Montserrat. Este rito se hace a los 21 años, Kennedy lo realizó junto a la hija del presidente indio Jawaharlal Nehru, que también tenía 21 años, junto a ellos estaba Margarita, aunque ella solo fue como guía pues ella ya participó hace muchos atrás en este ritual. Kennedy volvió a España, esta vez a Barcelona, en junio de 1938, cuando ya la victoria de Franco estaba muy cerca. Esta visita pasó desapercibida y quedó eclipsada por la presencia en la ciudad condal del presidente indio Jawaharlal Nehru, acompañado de su única hija Indira. De este encuentro queda constancia en una foto. Poco podía imaginar aquel curioso e inquieto joven que 2 décadas después, lejana ya la guerra civil española y con Franco en el poder, iba a mantener correspondencia con el dictador. Las relaciones entre ambos mandatarios puede decirse que estuvieron marcadas por la frialdad incluso, la descortesía. El generalísimo sufrió una decepción cuando JFK llegó a la Casa Blanca y el joven presidente tenía muy pocas simpatías hacia este régimen, pero en su mente estaba la prórroga del convenio militar con Estados Unidos, que vencía el 26 de septiembre de 1963 y que era esencial para la seguridad americana, por eso le interesaba mantener las formas. El caso de la mano cortada de su hija.
La portada en el periódico El Caso sobre el macabro suceso, marcaría un hito en la historia del periodismo, y se convertiría en la segunda tirada más vendida. Margarita y su marido fueron detenidos y encarcelados en el psiquiátrico de Carabanchel, meses después se les puso en libertad, tras el juicio fueron declarados culpables, aunque jamás fueron a la cárcel, Margarita siempre proclamó su inocencia, y acusó a su hijo Luis, quien había sido precisamente quien la había denunciado ante las autoridades. Espía intrépida disfrazada de moro. Plasmó sus pensamientos en su forma de vida y decidió lanzarse a la aventura, asentándose en Marruecos como corresponsal de prensa, anotaba con su pluma de oro los duros relatos bélicos que presenció durante la guerra del Rif e informaba mientras los misiles sobrevolaban por encima de su cabeza. Tras conocer a Miguel Primo de Rivera, recibió la propuesta de trabajar como espía para España. Haciendo gala de un valor temerario, disfrazada de moro, atravesó las líneas de los soldados marroquíes y entregó al sultán un mensaje del gobierno español, se enamoró del caudillo rifeño Abdelkrim y consiguió mediar con él para que liberara a unos presos españoles, ganándose el apodo de la Mata Hari española. Pintora y romántica empedernida. Cansada de la aventura marroquí, abandonó el espionaje para viajar a Norteamérica, donde se hizo un nombre por su habilidad como pintora y por sus conferencias feministas. Margarita recurría al arte para expresar el espíritu pasional y romántico que hacía de su vida un cosmos de emociones, tal fue su fama como retratista que las grandes figuras del momento le reclamaban para que les admitiese como modelo. Así es como se le atribuyeron varios romances entre los que destaca uno con Henry Ford. Perturbador final. Tras regresar a España, trabajó como cineasta y actriz, tal como dice Vicenta Márquez de la Plata en su libro, no es de extrañar que tan impetuosa mujer terminara mal, presa de una enajenación mental, ya que pasó la última etapa de su vida ingresada en un psiquiátrico debido al célebre caso de la mano cortada, en el que se acusó a Margarita de cortarle la mano, la lengua y sacar los ojos al cadáver de su hija Margot, tal fue el revuelo periodístico que levantó, que el suceso provocó las tiradas de prensa más vendidas de la época. En todo caso, en su época de bienestar mental Margarita Ruiz de Liori fue una mujer de mundo, brilló como una de las más inteligentes y activas de su tiempo. Historias como estas son recogidas en el libro Damas Ilustres de la Historia de España, publicado por Ediciones Casiopea, en el que se recupera del olvido la vida de más de 50 españolas adelantas a su época, entre ellas, pintoras, escritoras, soldados, almirantes, aventureras, monjas, místicas, damas ilustradas, mecenas, pensadoras, precursoras del feminismo y virreinas. Abogada, espía e incluso asesina, Margarita Ruiz de Liori, 1893-1968, fue una de las damas más peculiares de la historia de España. Su figura, digna de una película de Hollywood, estuvo marcada por la aventura y sigue despertando curiosidad 50 años después de su muerte. Margarita fue una dama adelantada a su tiempo, que siempre predicó la libertad de la mujer. Fue abogada, espía, corresponsal y pintora. El libro Damas Ilustres de la Historia de España, de Vicenta Márquez de Plata, relata las peculiares aventuras de esta pionera del feminismo de principios del siglo XX. Aristócrata inconformista. Nacida en una familia aristócrata, el futuro profesional de Margarita se vio influido por cumplir con las expectativas paternas, por lo que decidió licenciarse en Derecho en una época en la que las mujeres de su clase preferían centrarse en aprender a realizar las labores del hogar. Tras casarse y dar a luz siendo aún muy joven, esta aristócrata decidió separarse de su marido ya que se sentía atrapada y necesitaba algo más en la vida. Margarita pensaba que la mujer debía buscar su realización no solo a través del matrimonio, ella quería participar activamente en todos los ámbitos sociales y laborales. En el año 1966, un suceso acaecido en la periferia de Madrid era tema habitual en revistas, programas de radio y espacios televisivos. Hoy, algunos siguen creyendo en aquellos extraterrestres. Era el llamado caso Humo, que recuerda ahora el diario El País, que acabó en un escándalo sexual y que pasó por Albacete. El diario recuerda cómo, en aquella época, quienes creían en este caso de ovnis informaron también de que los extraterrestres habían tenido un laboratorio para hacer sus experimentos en España, concretamente en la zona de Albacete, en un palacio perteneciente a Margarita Ruiz de Liori, aristócrata y espía que, en 1966, fecha del avistamiento de Aluche, se encontraba cumpliendo condena en un centro psiquiátrico por haber mutilado el cadáver de su hija Margot amputándole una mano, la lengua y los ojos. Según las cartas extraterrestres, que recoge el citado diario,
Este hecho no había sido cometido por Margarita sino por los humitas, después de que los experimentos biológicos que desarrollaban en Albacete contaminaran el cuerpo de la joven Margot y se vieran obligados a tomar esas drásticas medidas para evitar que el contagio se extendiera entre la población, un inesperado giro de guión que, de repente, convertía a unos seres de naturaleza fantástica en autores de un acontecimiento real que había conmocionado a la sociedad española. ¿Recuerdan cómo alrededor de la historia se creó una secta, a través de las cuales su impulsor invitaba a los muchachos a su casa de Cercedilla, Sierra de Madrid, donde les contaba que los llevaría con él a su planeta si, y solo si, accedían a hacer aquello que él y sus amigos les dijesen, unas peticiones que abarcaban desde mantener relaciones sexuales con ellos a marcarse a fuego el signo unidad de los paréntesis invertidos? Un asunto que décadas después sigue despertando interés y siendo noticia nacional con paso por Albacete. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta. The Verpost 1947 anunció que Franco tenía platillos volantes nazis. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, diversos diarios norteamericanos llegaron a publicar que el dictador español Francisco Franco tenía platillos volantes de tecnología nazi. Algo no tan disparatado de pensar, si unimos esta noticia con un suceso muy misterioso ocurrido en España, donde se hablaba de unos científicos nazis que trabajaban en España y eran escondidos por una baronesa. De hecho, esta baronesa fue una de las noticias más escabrosas y misteriosas de la posguerra española. Nos referimos a el caso de la mano cortada. ¿Por qué la aristócrata Margarita Ruiz de Liori le cortó una mano y le sacó los ojos al cadáver de su hija? Puede pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con ovnis nazis y con que Franco pudiera tener esos ovnis? Pues bien, realizando una investigación sobre esta aristócrata Margarita Ruiz de Liori, se descubrió que tenía a unos científicos nazis escondidos en una de sus mansiones, y no solo eso, además estos científicos realizaban experimentos en su casa. De hecho, hace años ya realicé un video de la aristócrata Margarita Ruiz de Liori, donde yo contaba que Margarita Ruiz era una viajera del tiempo y aparecía en una fotografía con un viajero del tiempo en Canadá. Intentaré pegar ese video a este para que cuando termine este lo puedas ver. Sucedió en 1954. Margarita Ruiz de Liori y de la Bastida, de 61 años, marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, duquesa de Valdeáguilas y viscondesa de la Mosquera, le cortó la mano derecha, le sacó los ojos y rasuró el vello púbico al cadáver de su hija pequeña, Margot Schegli, de 36 años. Luego se guardó los órganos en su casa. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo. ¿Por qué lo hizo? El proceso figura en la selección de los procesos célebres seguidos ante el Tribunal Supremo en sus 200 años de historia, que publicó el Alto Tribunal recientemente. En su momento acaparó todas las portadas de los periódicos. Todo comenzó el 30 de enero de 1954 cuando Luis Schegli, hermano de la fallecida, enterrada días antes, presentó una denuncia contra su madre ante los juzgados. El juez instructor, a pesar de ser una aristócrata de alta alcurnia, ordenó la entrada y registro en el domicilio de la marquesa, situado en el número 72, tercero derecha, de la calle Princesa de Madrid. Allí había vivido Margot con su madre y el compañero sentimental de esta, el abogado José María Bassols Iglesias, hasta que, muy enferma, fue trasladada a Albacete, donde la familia tenía una segunda residencia y donde, finalmente, murió. Los PSI de la época localizaron en el interior de una lechera de plástico una mano derecha de mujer y, en un frasco, los ojos y la lengua de una persona. También se encontraron un gran número de cabezas de perro y pájaros muertos. Margarita Ruiz de Liori había sido en su juventud una rebelde feminista y una activista por la igualdad de derechos con el hombre. Según afirmó ella, nació en 1893, por lo que en ese momento tenía 61 años, una edad, en aquel tiempo, en que ya se era anciana. Esta mujer era la menor de dos hijas de José María Ruiz de Liori, barón de Alcalí, quien había adquirido cierto relieve político durante los primeros años del reinado de Alfonso XII, llegando a ostentar el título de gobernador civil de Mallorca. Atentos a este dato porque más adelante podremos ver la vinculación de Mallorca con los ovnis nazis de Franco, adquirido cierto relieve político durante los primeros años del reinado de Alfonso XII, llegando a ostentar el título de gobernador civil de Mallorca y diputado por Cortes en 1904, muy vinculado a los círculos masónicos, y Soledad Resines de la Bastida.
El padre, sabedor de que la formación era fundamental para el futuro de su hija, le dijo una formación académica reservada para los varones. Margarita respondió a las expectativas, acabó derecho en 2 cursos. En aquel tiempo la carrera era de 5 años, con notas muy brillantes. A la joven Margarita la casaron a los 17 años con Ricardo Shelley, un valenciano de ascendencia irlandesa, empleado a la empresa estadounidense La Equitativa, con quien tuvo 4 hijos. José María, Juan, Luis y Margot, la pequeña y la más frágil, conocida después por sus profundas convicciones religiosas y sus actos de solidaridad social. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho. Se separaron. Comenzó a hacer declaraciones en diversos foros públicos que fueron escandalosas para ese tiempo. La mujer no debe ser instrumento más que de sí misma. Debe buscar su placer, y no el placer del hombre. La mujer debe buscar su realización en la vida activa y no solo en el matrimonio. Debe participar activamente en la política, en el trabajo, en la lucha, y otras por el estilo. Yo no estaba dispuesta a servirle de coneja, a que me hiciera un niño cada año y, por añadidura, me contagiara alguna enfermedad, pues era muy aficionado a verse con otras mujeres, explicó después la propia Margarita. Al verse libre, la marquesa dejó a sus hijos al cuidado de su madre y se lanzó a la aventura profesional y personal. Fue periodista y como corresponsal de La Correspondencia de España y de otros periódicos madrileños cubrió sobre el terreno la guerra de Marruecos, entre 1919 y 1923. Una ocupación que compaginó con otra más discreta, la del espionaje. En su momento se la conoció como la Mata Hari española por haber sido agente doble, y quizá amante, del general Miguel Primo de Rivera, dictador entre 1923 y 1930, y del rebelde rifeño Abdelkrim. También entabló amistad con un joven general, Francisco Franco, a quien se dice que salvó la vida al avisarle con antelación de un atentado que le habían preparado los rebeldes rifeños. También trabajó como pintora en América y, tras un período en París, compartiendo la vida con la alta aristocracia francesa, regresó a España, donde se unió sentimentalmente al mencionado Bassols Iglesias, famoso abogado barcelonés, que abandonó a su primera esposa y a su familia para vivir el resto de su vida con ella. Exhumación del cadáver. Con el fin de determinar si los órganos humanos encontrados en Princesa 72 habían pertenecido a Margot Shelley, el juez instructor ordenó la exhumación de su cadáver y la realización de una autopsia, para establecer la causa de la muerte. Había que descartar el homicidio o asesinato, o confirmarlo. El informe del médico forense constató que, efectivamente, al cadáver le faltaban la mano derecha, la lengua, los ojos y el vello púbico. Y también que la muerte se había producido de forma natural, por leucemia o edema pulmonar. La noticia desató todo tipo de especulaciones. Margarita Ruiz de Liori era amiga personal del dictador, el general Francisco Franco. Era de las pocas personas que lo tuteaban. Desde el Palacio de El Pardo, se hizo todo lo posible por acallar las informaciones. Lo que provocó, a su vez, que las especulaciones se dispararan. Se habló de magia negra, de ocultismo, de sectas y rituales, se especuló sobre la posible intervención de extraterrestres, y también de experimentos médicos vinculados con el nazismo. Bueno, amigos de Supercrack Estrella, aquí aparece el dato que vincula a esta baronesa con experimentos nazis y el nazismo, aparte de que era una espía en otros tiempos. Toda esta siniestra realidad era fruto de unos extraños sucesos que habían venido produciéndose en el otro domicilio, el de Albacete. En esa mansión había un sótano que daba al callejón conocido como de San José y hacía las veces de laboratorio, pues se desarrollaban experimentos clandestinos. En ese sótano también se encontraron numerosas vísceras de animales. Resulta que en la misteriosa mansión de la calle Mayor, vivían junto con la marquesa, su marido y el servicio, 2 enigmáticos científicos nórdicos, a quienes nadie vio nunca el rostro. Parece ser que iban completamente tapados y solo salían de la mansión de noche. Eran 2 figuras de gran estatura, se llegó a considerar que eran extraterrestres, y la mismísima CIA envió a Albacete a un agente, llamado David Cook, para que aclarase el asunto. Y este agente secreto entró en contacto con el novio de la difunta. Este último moriría pocos años después en circunstancias nunca aclaradas. La versión de que eran extraterrestres se debió a unas cartas publicadas por un tal Jesús Jordán Peña en 1971.
Según él, provenían estos dos seres del planeta Humo. En esa carta, los extraterrestres afirmaban haber escogido Albacete por ser el primer lugar del planeta donde alguien les había ofrecido albergue y por ser un sitio lo suficiente recogido y apartado como para no despertar sospechas. Los alienígenas querían realizar experimentos con animales de nuestro planeta. Estos experimentos se fueron de las manos y provocaron un foco de infección vírico que habría hecho que los aliens abortasen la operación y marchasen a otro lugar. Otra versión más plausible de los hechos, señala a estos dos sujetos, no como extraterrestres, sino como refugiados nazis que huían de la justicia internacional que quería procesarlos por crímenes contra la humanidad. Lo cierto es que desaparecieron de un día para otro y jamás se volvió a saber de ellos. Los marqueses fueron detenidos y enviados a un psiquiátrico. Cuando la marquesa murió, en 1968, por lo visto se hallaba en la indigencia. Corrió el rumor de que quienes adquirían viviendas contiguas a la mansión se contagiaban de extrañas enfermedades. Nadie quiso vivir en la antigua mansión y esto permitió al gobierno comprarla barato para crear una consejería. En todos estos datos podemos ver que los científicos nazis estuvieron en España trabajando bajo la tutela de la baronesa, que era una especie de maga negra. Los ovnis máquinas del tiempo pudieron ser fabricados también en España. En Mallorca, la mano cortada de la hija de la baronesa podía haber sido para ser llevada a alguna época y realizar un clon. Aunque pueda parecerlo, no le hemos vuelto a dar a la botella. En los años de posguerra, varios periódicos norteamericanos publicaron que unos científicos alemanes, en el paro tras la caída del Tercer Reich, buscaron reciclarse profesionalmente fabricando una serie de armas maravilla para el caudillo. Según estos medios, Franco en persona habría sido testigo del lanzamiento de algunos de los avanzados ingenios tecnológicos, de forma oblonga, creados por sus germanos de alquiler. Para ello, y con su estilazo habitual, el único vencedor del marxismo en el campo de batalla viajó en su yate hasta la Costa del Sol, fondeándolo frente a Marbella. Allí, según un periodista, o algo, canadiense, existía un laboratorio secreto nazi. ¿Recordáis antes en el video dije que recordarais este dato de Mallorca? Cuando dije y repito lo que decía antes en el video, esta mujer era la menor de dos hijas de José María Ruiz de Liori, barón de Alcalí, quien había adquirido cierto relieve político durante los primeros años del reinado de Alfonso XII, llegando a ostentar el título de gobernador civil de Mallorca. Atentos a este dato porque más adelante podremos ver la vinculación de Mallorca con los ovnis nazis de Franco. Los medios norteamericanos afirmaban que Franco había contratado a varios científicos alemanes, que estarían fabricando una serie de armas maravillosas o Wunderwaffe. También aseguraban que el mismísimo caudillo en persona habría sido testigo del lanzamiento de un cohete nuclear con propulsión electromagnética llamado Kilómetros 2 por los supuestos ingenieros alemanes Kno y Mueller, desde un centro de investigación secreto en Marbella, en la Costa del Sol. Al menos 3 países estaban interesados en hacerse con los planos de los ovnis de Franco. Al parecer un espía los había robado y lo vendía al mejor postor. Uno de esos diarios que publicaron semejantes noticias fueron el estadounidense The Denver Post y el canadiense The Gazette, que el 9 de noviembre de 1947 titulaban: "Platillos volantes conducen a Franco. Armas secretas fabricadas por alemanes". Un artículo firmado por Lionel Shapiro, reportero de guerra y novelista, donde contaba la colaboración entre los científicos nazis y el gobierno español. 3 científicos alemanes que trabajan bajo el patrocinio personal del generalísimo Francisco Franco han desarrollado 2 armas de guerra muy avanzadas, según las especificaciones y los planos sacados de España por un agente de una organización espía europea independiente. Por aquel entonces los platillos volantes en nuestro país eran los que aparecían en los sueños de los miles y miles de niños huérfanos por la guerra, ocupados por chorizos y morcilla. Nada de marcianos. Aquellos pequeños no se enteraron de la terrible noticia que apareció en el diario estadounidense The Denver Post el 9 de noviembre de 1947. Los platillos volantes conducen a Franco. Armas secretas fabricadas por alemanes. El reportero de guerra y novelista Lionel Shapiro revelaba la tenebrosa alianza entre el águila nazi y el polluelo nacional católico. Finalizada la guerra, muchos científicos e ingenieros alemanes como Werner von Braun fueron reclutados por los Estados Unidos dentro de la operación Paperclip. Otros, como los hermanos Orten, pioneros en la fabricación de las impresionantes alas volantes, se fueron a Argentina. Ahora bien, España fue amiga de conveniencia de Alemania, se supone que fue neutral, y a finales de la década de 1940, España era un lugar seguro para los nazis que huían de los aliados.
Aquí se refugiaron individuos como Otto Skorzecki y León de Grelle, tras amerizar con un bombardero en la playa de la Concha, de San Sebastiano. El ingeniero aeronáutico alemán Wilhelm Messerschmitt, que creó el famoso caza Me-109 y el Me-262, el primer caza a reacción operativo, también se estableció en España y creó el Hispano Aviación A-200 Saeta, primer avión a reacción español, que voló por primera vez en 1955. En este video ya hemos podido ver con el caso de la baronesa española y los científicos nazis que vivían en su casa que aquí hay mucho por descubrir. A finales de los años 40, España era un lugar seguro para cualquier nazi de pro. Bajo el sol de Franco, aquí se refugiaron individuos como Otto Cara Cortada Skorzecki, legendario rescatador de Mussolini, o el infame belga León de Grelle, que tras amerizar con un bombardero en la playa Donostiarra de la Concha, se instaló primero en Sevilla y después en Benalmádena, Málaga. De constructores de platillos volantes, no tenemos constancia, pero Wilhelm Messerschmitt, ingeniero aeronáutico creador de alguno de los cazas más temibles de la Luftwaffe alemana, sí se instaló en nuestro país, creando el primer avión a reacción Made in Spain, el A-200 Saeta, que surcó los cielos de Sevilla en 1955. En la película Ironesky pudimos ver una base secreta nazi en la luna, lo que nunca nos hubiésemos imaginado es que hace 70 años una serie de poderosas armas secretas fuesen creadas en plena Costa del Sol. Mallorca es una isla llena de misterios. En una semana marcada por Halloween, en Mallorca Confidencial aprovecharemos esta sección para contar algunas historias convertidas con el paso del tiempo en leyendas que han tenido lugar, según aseguran algunos, en nuestra tierra. La primera tuvo lugar en plena guerra civil, en concreto el 17 de agosto de 1936, en el mismo escenario en el que Rafa Nadal y Mary Perelló sellaron hace pocos días su amor, la Fortaleza, en Pollensá. Aquella noche de verano de mediados de los años 30, unos 80 soldados y varios oficiales del bando nacional se encontraban en el norte de la isla. Un día antes, habían luchado contra el bando republicano, que llegó hasta la costa en submarinos. Así pues, todos permanecían atentos el mar y el cielo, ya que se esperaba un nuevo ataque. Creímos que eran nuevas armas aéreas que la Alemania nazi enviaba a los ejércitos de Franco. De repente, 3 artefactos aparecieron de la nada, según los testigos, como a unos 3000 metros de altura. Su forma recordaba a la de un plato, que se desplazaba por el aire y despedían una luminosidad formidable. Los soldados estuvieron a punto de disparar, de hecho, algunos aseguraron haberlo hecho. En el mismo momento, en otro punto de la isla, el pintor argentino Roberto Ramaugé se encontraba en una terraza junto a otras personas observando el Mediterráneo. En un momento dado, el artista y sus acompañantes se percataron de la presencia en el cielo de 3 objetos voladores muy brillantes. Creímos que eran nuevas armas aéreas que la Alemania nazi enviaba a los ejércitos de Franco, escribió el pintor en su diario. Los nazis pusieron sus ojos en la Antártida a finales de la década de los 30 por varios motivos. Por un lado, la región ofrecía un atractivo geoestratégico único. Alemania había perdido con la Primera Guerra Mundial varias colonias africanas, una base naval en China y tierras sobre el Océano Pacífico, lo que significó una merma importante en puertos en diversas latitudes. El nuevo gobierno sabía que, frente a un inevitable nuevo conflicto mundial, iba a necesitar bases en el hemisferio sur, imprescindibles para el abastecimiento de buques y submarinos. Las islas subantárticas eran una oportunidad perfecta de sumar puertos sin entrar directamente en conflicto con otro país. Lo cierto es que Alemania había hecho varios avances en la región a comienzos de siglo, desde la estación meteorológica en Puerto Moltke, en las Islas Georgias del Sur, hasta la mítica primera expedición antártica alemana del Gauss a cargo de Erich von Drygalski en 1903. Y es que, tras el suicidio de Hitler, quien quedó a cargo del Tercer Reich fue el almirante naval Karl Donitz, encargado de firmar la rendición de Alemania ante los aliados y la Unión Soviética el 8 de mayo de 1945, dando por terminada, así, la Segunda Guerra Mundial. Fue detenido por las fuerzas aliadas y llevado a la ciudad de Nuremberg, donde fue juzgado por crímenes de guerra. Muchos aseguran que, al conocer su condena, se rió y aseguró que el futuro de Alemania estaba a salvo en una fortaleza invulnerable, un oasis paradisíaco en medio del hielo eterno. Si bien no existen registros históricos de la cita, el rumor corrió de manera tan rápida que incluso la prensa de la época se hizo eco. Medios como el New York Times o el Montreal Daily Star aseguraron, en el momento de la rendición de Alemania en mayo de 1945, mucha de la tecnología nazi se envió a escondites seguros en el Ártico, América del Sur y en la Antártida.
De acuerdo con otros testimonios publicados en periódicos y revistas de la década de los 50, la explicación oficial del gobierno de los Estados Unidos a los avistamientos de ovnis era que, en realidad, lo que se veían eran vehículos nazis ocultos en regiones remotas e inaccesibles del mundo que estaban realizando pruebas. Esto nunca fue confirmado por las autoridades, pero no parece descabellado creer que efectivamente lo pensaban. Medios como el New York Times o el Montreal Daily Star aseguraron, en el momento de la rendición de Alemania en mayo de 1945, mucha de la tecnología nazi se envió a escondites seguros en el Ártico, América del Sur y en la Antártida. El único testimonio registrado de un eventual refugio nazi en tierras antárticas se dio en Argentina. El exiliado húngaro Ladislao Sabo, quien se convertiría en jugador de waterpolo olímpico, publicó el 16 de julio de 1945 en el diario Crítica un extenso relato de la huida en avión de Hitler y su posterior escondite en una base subterránea en la tierra de la Reina Maud, el espacio reclamado como Nueva Suabia. Según el deportista, la información le había llegado de una fuente que tenía toda su confianza y se sentía en la obligación de compartirla con el mundo. Su deseo eventualmente se cumpliría, ya que varios periódicos se hicieron eco del relato, que a partir de allí fue transmitido como una suerte de secreto a voces o una verdad que no era confesada públicamente, pues su difusión ponía en riesgo a quien la revelara. La especulación aumentó cuando el 17 de agosto de ese año, detuvieron en Mar del Plata al teniente Heinz Schaeffer, quien al ser interrogado aseguró que Hitler y otros nazis de alto rango habían escapado de Alemania en submarino, algo que jamás pudo probarse. A pesar de que el mito persiste medio siglo después, no existen argumentos serios para creer que los nazis tienen una base escondida en tierras antárticas. El periódico de Denver donde se publicó esta noticia de los ovnis nazis en España, es el mismo lugar donde está toda una ciudad oculta bajo el aeropuerto de Denver. A buen seguro que en esta ciudad de los Estados Unidos tienen que tener muchos secretos guardados. No dudo de que en este periódico, que aún existe, no dicen noticias por decir, ellos saben muy bien lo que cuentan. De hecho, te aconsejo que mires de este periódico para descubrir cosas. Como la noticia que dieron un mes antes de la pandemia, donde contaban el misterio de los drones no identificados en los cielos de Colorado. Y es que hay algo muy relacionado entre ovnis y pandemia. En el cielo nocturno vemos cosas increíbles y algunas veces extrañas. Como sucedió hace poco en el cielo de Colorado, donde las personas se quedaron asombradas al ver a un enjambre de hasta 30 drones gigantes sobrevolando la ciudad. La gente empezó a especular y es que más bien parecen ovnis, y esto fue en diciembre del 2020. Que en Denver saben mucho, no tengo ninguna duda. Mirar cómo se ve el aeropuerto desde arriba. Plano aéreo del Aeropuerto Internacional de Denver, del que dicen que tiene forma de esvástica. El aeropuerto con señales de apocalipsis. También se dice que, desde arriba, las pistas del aeropuerto de Denver parecen una esvástica nazi. Recordemos, de aquí de Denver salió la noticia de los ovnis nazis en 1947. ¿No piensas que ellos manejan mucha más información que nosotros? Se dice que en el sistema subterráneo para transportar equipaje, en realidad existe un conjunto de búnkers diseñados para alojar a líderes mundiales y millonarios en caso de un apocalipsis. Según el diario Denver Post, las versiones más alocadas de la historia tienen que ver con aliens y reptilianos. Las sospechas surgieron en los años 90, porque el aeropuerto superó su presupuesto inicial, hubo retrasos en la construcción y por el hecho de que ya existía una terminal previa, que estaba en funcionamiento. Sin embargo, a comparación de aeropuertos como el de Hong Kong y Dubái, el costo de la obra no fue exorbitante, señala Desan. Y sí hay un sistema de túneles de 2 kilómetros de longitud, pero en él trabajan aproximadamente 1000 personas todos los días. Suscribiros a mi canal, amigos de Supercrack Estrella.